En las últimas semanas se ha comentado bastante sobre el mercado de pilotos y no es ningún secreto que especialmente se ha especulado de un asiento en particular. Red Bull aún no firma al piloto que acompañará a Max Verstappen en 2025. Sergio Pérez está en el ojo del huracán mediático con muchos rumores y candidatos que salen semana a semana. Y en los últimos días se ha intensificado más esta incógnita, luego de su papel en un circuito en donde muchos pensaban que la tendencia iba a cambiar, después de que su rendimiento en Imola tampoco fue el esperado. Se comenta que sí han habido acercamientos para extender su estadía en Milton Keynes, pero que el mexicano pide mínimo 2 años y que los de la bebida energética solamente le ofrecen 1. Y esta es la información que se había estado manejando en el último mes. La percepción era que la tensión había crecido luego de sus últimos resultados, una situación que no era para nada beneficiosa para Checo y sus aspiraciones para estar en Red Bull para la nueva era aerodinámica. Y todo esto ha sido alimentado todavía más porque para muchos Pérez ha quedado a deber a bordo de ese RB20. Pero ¿qué tan cierto es esto? ¿Es verdad que este inicio de campaña ha sido tan malo para Sergio como para pensar que ya dejó de ser opción para Horner y compañía? ¿Renovará o se quedará sin lugar en 2025? Esto te lo responderé en este video. Lo primero que debemos de revisar es el desempeño de este 2024. Por el momento el corredor número 11 de la parrilla se encuentra quinto en el campeonato de pilotos, lo que suena bastante alarmante. Por ahora está por debajo de las expectativas. El objetivo de este equipo es conseguir el 1-2 en la terna de los pilotos y obviamente también el campeonato de constructores. Veamos los resultados al momento. Hasta ahora han transcurrido 8 grandes premios. Bahrein, donde consiguió un segundo puesto. Arabia Saudita, donde consiguió también un segundo puesto. Australia, quinto puesto. Japón, segundo lugar. China, tercer puesto. Miami, cuarto puesto. Imola, octava plaza. Y en Mónaco se retiró después del incidente con Magnussen. Aunque no podemos pasar por alto que tuvo un mal sábado, por lo que fue condicionado todo su fin de semana restante. Tomando en cuenta esta radiografía, podemos ver que tiene 4 podios este año, y que además ha tenido dificultades importantes en circuitos como Australia, Miami, Imola y Mónaco. Como siempre voy a ser honesto con ustedes, esto no es un hecho aislado, claro que cayó en resultados, pero el monoplaza creado por Newey realmente no se ha adaptado de la mejor manera a Montecarlo, por ejemplo, Australia tampoco, y hasta podríamos llegar a decir que Emilia-Romagna, porque recordemos que ese RB20 sufrió bastante en el último stint donde por cierto ganó Max, aunque a solamente 7 décimas de Norris. Fue una victoria muy sufrida para lo que nos tenían acostumbrados en cuanto al dominio de llevar más de 3 segundos a comparación de su más cercano perseguidor, aunque sí, coloquemos a Emilia-Romagna entrecomillado. Es evidente que este año ese monoplaza no es el dominante de 2023, y es algo que debemos de tomar en cuenta también, y por esta razón podemos ver la postura de Christian Horner y Helmut Marko, en donde han comentado que su primera opción por ahora es Checo, algo que han reafirmado en diversas ocasiones cuando se les ha cuestionado sobre el tema. Estos artículos se pueden encontrar fácilmente en internet para corroborarlos. Podemos ver una postura en la que consideran a Pérez el piloto idóneo para el trabajo, pero ¿por qué? Esa es la gran pregunta que muchos se han hecho a lo largo de la campaña, y en este caso existen 2 factores muy importantes por los que Red Bull tiene a Checo como su primera opción por el momento, y te los voy a explicar a continuación. Lo primero son los posibles sustitutos con los que cuentan realmente, y es que hoy ya no tienen ese abanico de alternativas hablando de más corredores. Por ahora quienes cumplen con su perfil de experiencia y manejo de presión, además de tener posibilidades de llegar porque tienen vía libre, son Yuki Tsunoda, el piloto japonés que ha dado muestra de un incremento en su madurez y que sus resultados en 2024 han sido más que positivos luchando por puntos de manera habitual, lo que es lo que se habían planteado en el equipo de RB desde el principio de año. Pareciera el candidato ideal, pero los actuales campeones no piensan que esté listo todavía, porque es el primer año en el que tiene esa consistencia y mentalidad. Pretenden ver su evolución en los próximos años para ver si mantiene esa capacidad en las próximas temporadas, y después de esto llegar a tomar una decisión final. Lo cual en cierta manera es positivo, parece que han aprendido del error que cometieron con Gasly y Albon, cuando apresuraron demasiado su ascenso, algo que perjudicó de manera importante las carreras de ambos pilotos. La segunda ficha en el tablero es Daniel Ricciardo, pero la verdad es que ha estado muy por debajo de las expectativas. Dio un chispazo interesante en el sprint de Miami, pero luego de esto se cayó una vez más, y no ha vuelto a vencer a su compañero de equipo. Se esperaba que Ricciardo pudiera superar a Tsunoda de manera clara, y eso no ha pasado, porque por ahora es todo lo contrario. En este momento su desempeño lo descarta totalmente.
El tercer corredor, y es el que muchos han postulado, es Carlos Sainz, que tuvo un inicio muy fuerte con Ferrari, aunque ahora le ha costado un poco más. Llegamos a tener un momento en el que la organización de Milton Keynes sí llegó a considerarlo, pero esto cambió totalmente después de que el madrileño declarara sus exigencias salariales, además de otros temas contractuales que no iban con lo que buscaba Horner. Y luego de unas pláticas breves, los toros le cerraron la puerta a Sainz, que ya no es opción, porque han dejado claro que su candidato número 1 es el mismo Checo. Esto según las mismas palabras del equipo, no estoy especulando absolutamente nada. Vuelvo a comentarte que los artículos se encuentran en internet, pero te los estoy mostrando en pantalla. Y a todo esto, ¿por qué se le tienen tantas consideraciones a Pérez? Es curioso ver cómo los cabecillas del equipo mantienen su postura en este caso. ¿Qué ven ellos que nosotros no? ¿Cuál es la postura real de Horner y Marco? Esto se responde de manera muy sencilla, y es que debemos entender algo. No es ningún tipo de secreto que los autos están hechos en la dirección y gusto de Verstappen, y eso no tiene absolutamente nada malo, porque al final Max es el primer piloto, presente y futuro de Red Bull, y eso no es ningún secreto. Por lo tanto, esté quien esté en el otro asiento deberá de tener la obligación de adaptarse a ese auto, que está perfilado al estilo de conducción mucho más agresivo del neerlandés. Vuelvo a decir que no lo estoy inventando yo ni tampoco especulándolo, ya llegaron a confirmarlo tanto Gasly como Albon. Dicho esto y siguiendo con el tema, no solamente es acoplarse a la base que tienen al principio de año, porque luego de las primeras mejoras el comportamiento del monoplaza cambia otra vez, y esto, aunque se escuche fácil, es sumamente complejo. Es difícil de ejecutar, aunque Pérez lo ha sabido hacer en diferentes momentos, pero como todo toma su tiempo. Este proceso es algo que no se ve en las transmisiones de la carrera, pero sí en el trabajo diario, algo que pueden observar perfectamente Horner y Marco. Piénsalo por un momento, las primeras mejoras del RB20 llegaron en Imola, en donde tuvo el peor rendimiento hasta ese momento. Luego fue más de lo mismo en Mónaco, donde el equipo en general sufrió bastante. Es evidente que la pasó peor el mexicano, aunque este dato es importante a tomar en cuenta. Dicho todo esto, quiero aclarar que no quiero excusar para nada a Checo, en absoluto, porque sería en contra de los principios de este canal. Uno, que jamás ha sido porrista de ningún piloto en particular. Jamás ha defendido a ningún corredor o echar culpas sin fundamento. Lo que es cierto es que antes de las primeras evoluciones, Sergio cumplía con sus metas. No estoy diciendo que peleaba por victorias, porque eso sería mentir absolutamente, aunque sí es una realidad que conseguía podios de manera efectiva, sin estar negando que Max estaba muy por delante en rendimiento, a pesar de que Sergio también era consistente, y eso es algo que me lleva a otro rumor que ha salido también. Y me refiero al famoso sabotaje a Sergio Pérez, y lo digo entrecomillado, a cargo del malvado Red Bull. El mismo discurso de siempre, algunos creadores que solamente buscan las vistas y números fáciles, en donde los errores y malos resultados son culpa siempre de todos los integrantes del equipo, pero jamás del piloto mexicano. Y cuando tiene un gran desempeño y hace las metas que se le habían trazado, solo es mérito de él, de Checo. Y yo no demerito su trabajo en absoluto, pero también llega a cometer errores, como todos los pilotos de la parrilla. Decir que lo están saboteando es sencillamente ridículo. Para empezar, está la situación que haría todavía más vulnerable al equipo con un escándalo de este estilo, si es que llegara a confirmarse algo así. Afectar a un piloto de manera deliberada está penado por la FIA, porque se coloca en riesgo la integridad del corredor, lo cual desembocaría en la desafiliación de Red Bull del órgano regulador, y por lo tanto quedarían fuera de la misma Fórmula 1 posiblemente, o en medida menor la descalificación del campeonato ese año. Esto es por reglamento, y pueden consultarlo también en internet. Ahora, pensemos que la federación no hace nada, y esto pasa desapercibido totalmente. Está la otra variante que es extremadamente importante también para esta organización. Afectar a uno de los pilotos para bajar su rendimiento se traduce directamente en peores resultados para el corredor. Por lo tanto, menos puntos, por lo que se crea una vulnerabilidad en este equipo. Y ya comenzamos a ver que Ferrari y McLaren recortaron diferencias, y actualmente se encuentran presionando en el campeonato. El sabotaje solamente sería dispararse en el pie, por llamarlo de alguna manera. Por más que se pueda pensar que eso es posible, es absurdo de ejecutar. El ser vencidos en el campeonato de constructores trae consecuencias millonarias para Red Bull, y en la posición en la que se encuentran actualmente eso no sería una opción para nada, porque como sabemos han estado teniendo fuga de cerebros, más recientemente el golpe con Adrian Newey. Además están en el desarrollo de su primera unidad de potencia,
Perder el título sería sencillamente desastroso. Para los que no lo sepan, justamente el campeonato de constructores es el que otorga un premio económico considerable para el presupuesto del año que se avecina en la categoría reina. Es decir, del presupuesto estipulado anualmente por el tope presupuestario de 175 millones de dólares, se ingresa a cada organización una buena parte por el premio económico que otorga la Fórmula 1. Este incentivo llega después de dividir el 50% de los beneficios de los derechos comerciales de la categoría reina, la Fórmula 1. Por lo tanto, varía dependiendo de cada temporada, aunque se puede llegar a obtener un estimado en cuanto a la cifra a pesar de que ésta sea completamente secreta. Para que nos demos una referencia, se llegó a manejar que en el año 2023 el premio para los campeones fue de 140 millones de dólares, algo muy cercano al límite presupuestario que se complementa con patrocinadores y eventos, etcétera, etcétera. Un desahogo muy importante para cada equipo. Ahora, en cuanto a otra referencia, para que entendamos lo que significa caer en el clasificador de constructores. El segundo lugar el año pasado se llevó aproximadamente 128 millones de dólares. El tercero, 119 millones de dólares. Aquí se arriesga bastante dinero y no vale la pena llegar a perder tanto solamente para hacer quedar bien a uno de los miembros del equipo, es completamente ilógico. Y en especial si la acción en sí perjudica el futuro de la organización, porque merma bastante el ingreso del equipo que sea para la próxima temporada. Por lo tanto, también el nuevo monoplaza y su desarrollo. Por esta razón te comento que es absurdo pensar que pueda llegar a existir algún tipo de sabotaje, el costo es altísimo. Las implicaciones de eso son mayúsculas, así que no. No es una situación realista pensar que sabotean a un piloto solo porque sí, en una temporada donde otros ya se están acercando. Dicho esto, Checo hasta el momento ha cumplido con su labor, aunque es una realidad que este año no ha logrado luchar con Verstappen, pero no ha tenido resultados tan malos como se puede llegar a pensar. Ha llegado a concretar 2 carreras muy malas como en Imola y Mónaco y eso no se va a negar. Pero como se dice en la Fórmula 1, eres tan bueno como tu última carrera, y por eso ha llegado a haber mucha presión mediática. Pero si lo vemos de una perspectiva realmente general, ha entregado hasta el momento resultados correctos. Se ha llegado a comentar que la renovación está cerca, pero voy a ser honesto con ustedes, se maneja la versión de que solamente será otorgado un año más de extensión. Esto porque el equipo quiere tener opciones abiertas para el futuro. Al momento la renovación no está en peligro porque Sergio Pérez ha llegado a cumplir, pero no se va a negar que deberá de mejorar lo antes posible, porque aunque no existen dudas razonables, estas pueden llegar a aparecer si es que Sergio Pérez no responde en este proceso. Si te gustan este tipo de análisis, dale like y suscríbete para que estés siempre bien informado sobre todo lo que tiene que ver con el mundo de la Fórmula 1. Coméntame en la parte de abajo si tú crees que van a llegar a renovar al piloto o no. Voy a estar leyéndolos a todos. Yo me despido y nos vemos en el siguiente video.